Hola, alma inquieta. ¿Alguna vez has sentido que hay más entre el cielo y la tierra de lo que se ve a simple vista? ¿Que las historias sagradas guardan secretos que tocan directamente tu destino? Si tu fe busca respuestas y tu corazón anhela profundidad, has encontrado tu lugar. Únete a nosotros en Caminos Cristianos y recorramos juntos los senderos de la revelación. Inscríbete y no te pierdas la clave del próximo misterio. En el epicentro de la eternidad, donde el tiempo se inclina ante el Creador, se encuentra una sala del trono que desafía la comprensión. De este trono emanan relámpagos, voces y truenos, un poder tan puro y abrumador que ninguna criatura puede contemplarlo directamente y vivir. Es el centro de mando del universo, el punto desde el cual la soberanía divina gobierna todo lo que existe, ha existido y existirá. Alrededor de este foco de gloria indescriptible, dispuestos en un círculo de honor, se encuentran 24 tronos más pequeños. Sentados en ellos, figuras de inmensa dignidad y autoridad observan el pulso de la historia cósmica. Su mera presencia allí, tan cerca del fuego consumidor de la divinidad, plantea la pregunta más profunda: ¿quiénes son, con tal privilegio y tal posición en el gobierno del cosmos? El primer detalle revelado sobre estos augustos seres son sus vestiduras. No están vestidos con la luz cegadora que caracteriza los cuerpos de los ángeles, ni con la gloria inherente de los serafines que vela sus rostros. Visten túnicas blancas, un blanco que no es solo un color, sino un estado del ser. Este no es el blanco de la inocencia prístina, sino más bien el blanco de la purificación lograda. El narrador celestial sabe que esta tela fue blanqueada en las aguas de una gran tribulación y lavada en la sangre de un sacrificio supremo. Esta prenda es el cumplimiento de una antigua promesa, susurrada a una iglesia en Sardis, garantizada a quienes no profanaran sus vestiduras terrenales, a quienes vencieran. Es un uniforme de redención, prueba visible de una batalla librada y ganada en un mundo caído. Sobre sus cabezas reposan coronas, pero es necesario comprender la naturaleza exacta de estas coronas para descifrar su identidad. No son diademas de realeza innata, símbolos de un poder que siempre ha existido. Son de hecho el estéfanos, la corona de laurel del vencedor, la guirnalda otorgada al atleta que ha completado la carrera, ha luchado la buena batalla y ha mantenido la fe. Las escrituras son meticulosas en su lenguaje, y en ninguna parte se promete ni se concede tal corona a un ser angelical. Los ángeles son mensajeros y ministros, pero el estéfanos está reservado exclusivamente para quienes han enfrentado resistencia, tentación y persecución, y han perseverado hasta el final. Cada corona de oro que adorna sus frentes es un testimonio de una vida de fidelidad en medio de la prueba. Así, la identidad de estos 24 ancianos comienza a revelarse no por una declaración directa, sino por la evidencia irrefutable que se refleja en su propia apariencia. Las vestiduras blancas hablan de una naturaleza humana caída que ha sido purificada, y las coronas de victoria narran la historia de una travesía humana de lucha y superación. Estos símbolos no son meramente decorativos, son documentos celestiales que dan fe del origen y la historia de quienes los portan. Proclaman silenciosamente que no son ángeles nacidos a la perfección celestial, sino hombres redimidos del polvo de la tierra y de la corrupción del pecado. Representan el destino final de los santos, prueba de que las promesas de Dios a la humanidad no son metáforas, sino una realidad glorificada y entronizada. Entendido. Mantendré la profundidad y la atención a cada premisa de forma equilibrada. Continuaré la narrativa. Un análisis de sus vestiduras y coronas establece su origen humano.
pero es su función activa ante el trono lo que revela la profundidad de su llamado celestial. Su número 24 no es un detalle arbitrario ni meramente simbólico, sino una resonancia directa con un orden divinamente instituido en la historia de Israel. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, recibió instrucciones de organizar a los sacerdotes y levitas en 24 turnos para asegurar que la adoración y el servicio en el templo nunca cesaran. Día y noche, sin interrupción, un grupo estaría de guardia, manteniendo encendida la llama de la adoración ante el Señor. Esta organización terrenal era una sombra, un prototipo del servicio celestial que ahora se despliega en su forma perfecta e ininterrumpida alrededor del trono de Dios. En sus manos, cada uno de los 24 ancianos sostiene un arpa. Para la mente moderna, un arpa puede parecer simplemente un instrumento musical, pero en el contexto bíblico, su significado es mucho más profundo. En el servicio del templo establecido por David, las arpas, junto con otros instrumentos, se usaban para profetizar. La música no era simplemente entretenimiento ni música de fondo, era un canal para la voz de Dios, un vehículo para la proclamación de la verdad divina y un acto de guerra espiritual. Al sostener estas arpas, los ancianos demuestran que su adoración es activa, profética y poderosa. No son un público pasivo en la sala del trono, son los directores de la sinfonía celestial, los líderes de la alabanza que resuena por toda la creación, declarando la gloria y los planes de Dios. Junto con las arpas, sostienen otro objeto de inmenso significado sacerdotal: copas de oro llenas de incienso. En el ritual del tabernáculo y del templo, quemar incienso era uno de los actos más sagrados, reservado exclusivamente para el sacerdocio. El aroma que se elevaba representaba la presencia de oraciones que ascendían a Dios, una fragancia agradable al Señor. La visión del Apocalipsis disipa cualquier duda sobre este simbolismo, declarando explícitamente que el incienso en las copas de los ancianos son las oraciones de los santos. Esta revelación es conmovedora. Los ancianos ministran activamente, recogiendo y presentando las súplicas, los lamentos, las acciones de gracias y los clamores del pueblo de Dios que aún trabaja en la tierra. Sirven de intermediarios en este acto de adoración e intercesión. La combinación de estos dos elementos, las arpas de la adoración profética y los cuencos de incienso de intercesión, consolida su identidad como sacerdocio real. Ningún ángel en las Escrituras se describe ejerciendo tal función. Los ángeles sirven y obedecen, pero la función de presentar las oraciones de la humanidad a Dios y dirigir la adoración como representantes corresponde a un sacerdocio tomado de entre los hombres. Cumplen la promesa hecha a Israel y extendida a la Iglesia: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Su posición y acciones revelan que no solo son reyes coronados, sino también sacerdotes oficiantes, uniendo en sí mismos los dos oficios que definen la relación de pacto entre Dios y su pueblo redimido. Su identidad humana y su función sacerdotal ya han sido establecidas, pero es en el sonido de sus voces donde se sella la prueba definitiva e irrefutable de su origen. Después de que el Cordero, como inmolado, toma el rollo sellado de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, un silencio reverente cae sobre el cosmos. Ninguna criatura en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra ha sido considerada digna de abrir el rollo. La creación contiene la respiración y es en este momento de clímax cósmico que los 24 ancianos se postran ante el Cordero.
Las arpas que una vez sostuvieron ahora suenan, y de sus labios fluye una melodía nunca antes escuchada, un cántico nuevo. Este no es un antiguo himno sobre la creación, sino un cántico nacido del evento central de la historia, la redención. El contenido de este nuevo cántico es una declaración, un testimonio cantado que expone la esencia de su identidad. Cantan: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado. El cántico no comienza con la gloria eterna del Hijo, sino con su humillación y sacrificio. La base de toda adoración celestial, la razón de todo honor, es la cruz. Esta perspectiva es profundamente humana. Para un ángel, la cruz es un misterio que debe observarse con asombro, pero para un hombre redimido es el acontecimiento que redefinió su existencia. El énfasis en la muerte del Cordero revela que los cantores son aquellos que fueron salvados directamente por ella, aquellos cuya deuda fue pagada en ese madero y cuyo destino fue eternamente alterado por ese sacrificio. La letra continúa, haciendo la identificación aún más explícita e innegable. Continúan su cántico al Cordero diciendo: y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí no hay ambigüedad. El cántico habla de un acto de compra, un rescate, y especifica quiénes fueron comprados: seres humanos, extraídos del vasto y diverso tapiz de la humanidad. No cantan sobre ángeles ni otros seres celestiales, cantan sobre la salvación de la humanidad caída. El cántico es el himno de la misión de Dios en la tierra, la celebración de la Iglesia global y multicultural reunida en un solo cuerpo. Es una declaración de que el precio pagado por la sangre del Cordero estaba destinado a las personas de carne y hueso, esparcidas por todo el mundo. Al cantar sobre este grupo redimido, los ancianos, en efecto, cantan su propia historia. Su tono no es el de un observador distante, sino el de un participante agradecido. Su forma de cantar, llena de una emoción nacida de la experiencia, delata su identidad. Son las primicias de esta cosecha de almas, los representantes de esa multitud comprada de cada tribu y nación. Un ser angelical podría alabar el poder de la sangre del Cordero, pero no podría cantar de haber sido personalmente comprados por él, redimidos de un linaje terrenal y de una naturaleza pecaminosa. Este cántico, por lo tanto, es su certificado de origen, la prueba cantada de que son hombres redimidos y glorificados, la vanguardia de la Iglesia triunfante. La evidencia de su humanidad redimida no se limita a su apariencia, rol o cántico, sino que se manifiesta poderosamente en su participación directa y personal en los eventos celestiales. No son espectadores pasivos ni un coro distante. Interactúan, aconsejan e interpretan. Esto se hace evidente en el momento de profunda angustia humana del apóstol Juan, cuando se anuncia el decreto celestial de que nadie es digno de abrir el rollo sellado. Juan, abrumado por la insinuación de que el plan de Dios podría no cumplirse, rompe a llorar. No es un serafín ni un arcángel quien viene a consolarlo, es uno de los 24 ancianos. Se acerca al apóstol con una palabra de consuelo: no llores. Una exhortación que transmite la empatía de quien comprende el dolor y las limitaciones humanas. Este acto de consuelo es inmediatamente seguido por la primera proclamación del Evangelio en el libro del Apocalipsis. El anciano no solo enjuga las lágrimas de Juan, sino que le revela la solución divina al impasse cósmico. Con autoridad y claridad anuncia: he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Es un momento impactante. Un representante de la humanidad glorificada es el primero en articular la victoria de Cristo en su plenitud. Actúa como mentor espiritual, un guía
que explica los misterios divinos a Juan. Esta interacción revela que los ancianos poseen un profundo conocimiento de los planes redentores de Dios y han recibido la tarea de comunicar esta verdad, actuando como consejeros en la corte celestial. Más adelante en la visión, cuando una multitud innumerable, vestida de blanco, aparece ante el trono, el patrón se repite. Juan se asombra, sin comprender la identidad de ese vasto mar de gente. Una vez más, es uno de los ancianos quien toma la iniciativa, acercándose al apóstol no solo con una explicación, sino primero con una pregunta socrática para estimular la revelación. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Antes de que Juan pueda siquiera aventurar una respuesta, el propio anciano proporciona la identidad de la multitud, demostrando su profundo conocimiento de la iglesia sufriente y triunfante. Estos son los que salieron de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta capacidad para interpretar visiones y explicar la identidad de los santos demuestra que los ancianos tienen un rol de autoridad y sabiduría. No aprenden de los acontecimientos a medida que se desarrollan, ya comprenden lo que está sucediendo. Cuando suena la séptima trompeta, son ellos quienes se postran y declaran al unísono que los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Actúan como un senado celestial, un consejo de sabios que no solo adoran, sino que también participan, interpretan y proclaman los actos soberanos de Dios. Su participación activa e inteligente es la marca de gobernantes asociados, no siervos distantes, lo que confirma su posición como representantes del pueblo redimido de Dios. Finalmente, la presencia misma de estos ancianos entronizados antes de la resurrección general de los muertos sirve como la clave definitiva para su identidad. Surge una pregunta teológica. ¿Cómo pueden los hombres redimidos gobernar ya en gloria si la consumación final de la historia aún no ha llegado? La respuesta reside en el principio de representación, un concepto fundamental en toda la Escritura. No están allí como individuos que han recibido una glorificación anticipada y exclusiva, sino como representantes de todo un cuerpo. Así como un embajador representa a toda su nación en una corte extranjera, los 24 ancianos representan a la totalidad de la Iglesia de Cristo, el pueblo redimido de todas las épocas en la sala del trono del universo. Este principio de representación tiene profundas raíces en la historia de la salvación. El sumo sacerdote de Israel llevaba sobre su pecho 12 piedras preciosas, cada una inscrita con el nombre de una de las tribus, llevándolas simbólicamente a la presencia de Dios. Asimismo, los ancianos representan al pueblo de Dios. El número 24 se entiende a menudo como la unión de 12, que representan a las 12 tribus de Israel, el fundamento del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con 12, que representan a los 12 apóstoles del Cordero, el fundamento de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Juntos simbolizan la unidad y la totalidad del pueblo de Dios. El único olivo, la única esposa de Cristo, ahora representada por este concilio celestial. Su presencia en el cielo es, por lo tanto, una garantía viviente del destino seguro que aguarda a todo creyente fiel. Son la encarnación de la promesa de Cristo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono. Incluso antes de que concluya la batalla final en la tierra, Dios ha colocado a representantes de la Iglesia en sus tronos celestiales como señal irrefutable de que la victoria ya está asegurada. Verlos allí, coronados y vestidos de blanco, no es simplemente honrar a un grupo selecto, es contemplar el futuro glorioso y seguro de toda la Iglesia. Son las primicias, la prenda de la herencia reservada para todos los que perseveren hasta el fin.
Más que un simple destino seguro, su posición entronizada revela la autoridad prometida a la Iglesia. No solo están en el cielo, se sientan en tronos, símbolo inequívoco de gobierno y autoridad judicial. Forman parte de la corte celestial que delibera y aprueba los juicios de Dios que están a punto de derramarse sobre la tierra. Esto cumple la promesa de que los santos juzgarán al mundo e incluso a los ángeles. Los 24 ancianos son, por lo tanto, la vanguardia del reino de sacerdotes que Dios siempre quiso crear. Son prueba de que la Iglesia no es simplemente un objeto del plan de Dios, sino un participante activo en su ejecución, destinada a reinar con Cristo por la eternidad. Con su identidad firmemente establecida, la visión avanza y el rol de los ancianos pasa de ser testigos a participar en la consumación de la historia. El cántico nuevo termina, pero la resonancia de la redención aún vibra en el aire. Ahora, todas las miradas, incluidas las de los ancianos, están fijas en el Cordero que sostiene el rollo sellado. Un silencio preñado de expectación desciende sobre la asamblea celestial. Los ancianos, en sus tronos, se inclinan ligeramente hacia adelante. Como representantes de la humanidad, conocen íntimamente el contenido de las oraciones que ascendían en sus copas de incienso. Los gritos de los mártires, los gemidos de los perseguidos, las súplicas de justicia. Saben que el acto de romper esos sellos no es un mero ejercicio de poder, sino la respuesta soberana y largamente postergada a milenios de oración humana. Cuando el Cordero rompe el primer sello, el tejido mismo del cielo parece temblar. Uno de los 4 seres vivientes grita con voz atronadora: «¡Ven!», y aparece el jinete del caballo blanco, con arco en la mano y corona en la cabeza, saliendo a conquistar y a conquistar. Los ancianos observan esta escena sin sorpresa, pero con profunda solemnidad. En sus rostros glorificados se reconoce un espíritu que conocieron bien en la tierra: la ambición humana, el afán de conquista, el surgimiento de imperios e ideologías que prometen paz, pero traen subyugación. No ven solo a un jinete, sino el arquetipo de todos los falsos mesías y sistemas engañosos que la humanidad ha seguido. Asienten en silencio, sabiendo que para que venga el verdadero reino, los reinos fraudulentos primero deben ser expuestos en su plenitud. El segundo sello se rompe. Esta vez emerge un caballo rojo fuego, y a su jinete se le concede el poder de arrebatar la paz de la tierra para que los hombres se maten entre sí. Se le entrega una gran espada. Los ancianos, que una vez caminaron por los valles de sombra de muerte, comprenden la terrible naturaleza de este juicio. Han sentido de primera mano o presenciado en su propia generación los horrores de la guerra, los conflictos civiles, el odio tribal y la violencia. Sus mentes reales comprenden la perfecta justicia de Dios. Una humanidad que rechaza al príncipe de la paz se entrega a su propia naturaleza violenta. Sin embargo, sus corazones sacerdotales sienten el peso del dolor que será liberado, pues las oraciones de los santos que presentaron también incluían súplicas de misericordia y liberación para los inocentes. Al romperse el tercer sello, un caballo negro aparece en el centro de la visión. Su jinete sostiene una balanza y una voz anuncia precios exorbitantes para el trigo y la cebada, presagio de hambruna y colapso económico. Los ancianos, representantes de todas las naciones y clases sociales, comprenden este juicio profundamente. Muchos de ellos vivían bajo sistemas opresivos, donde los ricos acaparaban y los pobres sufrían. Presentaron a Dios las oraciones silenciosas de familias hambrientas y trabajadores explotados. Al ver la balanza del juicio divino, reconocen la mano de un Dios que se preocupa por la justicia social y que comienza a desmantelar las estructuras de avaricia que definen al mundo caído.
La soberanía de Dios se revela no solo en poder, sino también en justicia. El Cordero rompe entonces el cuarto sello y el aire celestial se espesa. El cuarto ser viviente clama y emerge un caballo pálido, color de muerte. Su jinete se llama Muerte y el infierno le sigue de cerca. Se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y fieras. Para los 24 ancianos, este jinete no es una figura aterradora. Ellos, una vez mortales, han atravesado el velo de la muerte y han salido victoriosos al otro lado. Contemplan esta escena no con temor, sino con sobria reverencia, reconociendo la soberanía de Dios incluso sobre el último enemigo. Entienden que la muerte, vencida en la cruz, ahora se usa como instrumento de juicio contra un mundo que ha elegido el camino de la muerte en lugar de la vida ofrecida por el Creador. La apertura del quinto sello desplaza el enfoque de la visión de la tierra al cielo, a un lugar de santidad y sacrificio bajo el altar. Allí, Juan ve las almas de los que fueron asesinados por la palabra de Dios y el testimonio que dieron, y claman a gran voz: ¿Hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? En ese momento, la función sacerdotal de los ancianos se recuerda vívidamente. Los cuencos de incienso que sostenían contenían precisamente estos gritos. Ahora ven el origen de esas oraciones, los rostros de aquellos cuyas lamentaciones presentaban ante Dios. Una mirada de profunda confirmación cruza entre ellos. Los jinetes que acaban de cabalgar son la respuesta inicial y rotunda a esa conmovedora pregunta. La justicia divina, aunque paciente, nunca falla. En respuesta al clamor, a cada una de esas almas se le da una túnica blanca y se les dice que descansen un poco más. Los ancianos, ya vestidos con las mismas túnicas blancas y sentados en tronos, observan esta escena con comprensión pastoral. Son la prueba viviente del destino que aguarda a esos mártires. Su misma glorificación es la garantía de que la promesa de vindicación y recompensa es absolutamente segura. Personifican la respuesta final a la pregunta ¿hasta cuándo? Verlos en sus tronos, coronados y sirviendo en la presencia de Dios, es una garantía visible para esas almas de que su sacrificio no fue en vano y de que les espera un lugar de honor y autoridad. Son el testimonio de que la justicia de Dios culmina no solo en el castigo para los malvados, sino en una gloria indescriptible para los fieles. El sexto sello se rompe y la naturaleza del juicio se eleva de las calamidades terrenales a un colapso cósmico. Un gran terremoto sacude los cimientos de la creación. El sol se oscurece, la luna se tiñe de sangre y las estrellas del cielo caen a la tierra. Mientras los reyes, los poderosos y todos los habitantes de la tierra se esconden en cuevas, clamando a los montes que caigan sobre ellos, los 24 ancianos permanecen firmes en sus tronos. Ellos, que han cimentado sus vidas sobre la roca que es Cristo, no se conmueven cuando el universo físico se sacude. Entienden que esta no es la aniquilación final, sino los dolores de parto de la nueva creación. Su calma y firmeza en medio del caos cósmico son la demostración suprema de la seguridad y la paz que pertenecen a quienes ya reinan con Cristo. ¿Entendido? La narración continúa con el interludio de la paz y el sellado. Tras la aterradora desintegración cósmica del sexto sello, la narración celestial se detiene. El juicio se suspende. Se ve a 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra, impidiéndoles causar destrucción hasta que se complete un acto de preservación divina. Desde la perspectiva de los 24 ancianos, este interludio es una demostración magistral del carácter de Dios. Ellos,
que vivieron por fe, saben que la misericordia siempre va de la mano con el juicio. Antes de que se desencadenen los siguientes juicios, las trompetas, Dios primero asegura a su pueblo la protección. Los ancianos observan con solemne aprobación mientras se da la orden de sellar a los siervos de Dios en sus frentes. Este acto no es improvisado, sino un reflejo del corazón del pastor que protege a sus ovejas antes de liberar a los lobos. Se anuncia entonces el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Los ancianos, que representan a la totalidad del pueblo de Dios, comprenden el profundo simbolismo que encierra este número. No lo interpretan como un recuento literal y exclusivo, sino como una representación de la perfección y la plenitud del pueblo de Dios que lucha en la tierra, la iglesia militante en su totalidad. 12, el número del pueblo de Dios, multiplicado por 12, el número del liderazgo apostólico, multiplicado por 1000, el número de la plenitud. Ven en este recuento no exclusión, sino seguridad, la certeza de que Dios conoce a cada uno de los suyos por su nombre y de que su ejército espiritual en la tierra está completo, protegido y listo para lo que venga. La escena se expande entonces de una manera impresionante. Después del sello del ejército de Dios en la tierra, Juan ve el resultado final de la redención, una multitud incontable de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Están de pie ante el trono, vestidos con las mismas túnicas blancas que los ancianos y sosteniendo ramas de palma de la victoria en sus manos. Para los 24 ancianos, este es el momento más sublime. Es la visualización de su propio cántico, la promesa por la que vivieron y murieron ahora se manifiesta ante ellos. Cada rostro en esa multitud es un trofeo de la gracia del Cordero, un sentimiento de alegría pura y santa, desprovisto de cualquier orgullo, inunda sus seres glorificados. Esta es la familia de Dios, la novia de Cristo, finalmente reunida y a salvo. Ante esta visión abrumadora de la iglesia triunfante, reunida y adorando, la respuesta de los 24 ancianos es instantánea y unánime. Ellos, que estaban sentados en tronos de autoridad, no permanecen en su posición de gobierno. Junto con todos los ángeles y los 4 seres vivientes, se postran rostro en tierra ante el trono. Abandonan sus asientos de honor para asumir la postura del siervo más humilde. Este acto revela la verdad más profunda sobre su identidad. Incluso en la gloria, su mayor privilegio y gozo es adorar. Lideran la creación con un rotundo amén, alabando a Dios por la salvación que presencian. Su autoridad como reyes no disminuye su devoción como sacerdotes y adoradores. Entendido. La narración continúa con la interacción entre el anciano y Juan. Mientras la oleada de adoración resuena y se instala en la sala del trono, uno de los 24 ancianos se levanta. Su atención se desplaza de la imponente majestuosidad del trono a la solitaria y admirable figura del apóstol Juan, con una gracia que revela tanto su majestad real como su compasión sacerdotal, se acerca al profeta exiliado. Este anciano, un ser humano que ha completado el camino de la fe, reconoce en Juan no solo a un vidente, sino a un hermano menor, aún en medio de la batalla. Su intención no es solo impartir información celestial, sino también pastorear el corazón de Juan, asegurando que la gloriosa visión de la iglesia triunfante sea fuente de fortaleza y esperanza para las iglesias que sufren en la tierra. Luego se dirige a Juan, y sus primeras palabras no son una afirmación, sino una pregunta diseñada para profundizar la revelación. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? El anciano, por supuesto, ya sabe la respuesta. Forma parte de esa misma compañía redimida.
Pero la pregunta tiene un propósito divino. Obliga a Juan a confrontar los límites de su propia comprensión y a asumir la postura de un discípulo. La respuesta de Juan es humilde y llena de reverencia. Señor mío, tú lo sabes. Con estas palabras, el apóstol reconoce la autoridad y la sabiduría superior del anciano, estableciendo la dinámica de un santo glorificado que instruye a un santo aún en peregrinación. Con la humildad de Juan establecida, el anciano comienza su revelación y sus palabras resuenan con la autoridad de un testigo presencial. Estos son los que salieron de la gran tribulación, afirma. Al decir esto, el anciano no se limita a recitar un hecho. Habla como un veterano de guerra que describe a sus compañeros soldados. Sabe por experiencia lo que significa tribulación. Su voz celestial lleva el peso de los recuerdos de un mundo caído, de persecución, de dolor, de pérdida y de la lucha diaria por mantener la fe. Los describe no como víctimas, sino como vencedores, definiéndolos primero por la prueba que superaron para resaltar la magnitud de su gloria presente. Luego revela el secreto de su victoria, la fuente de su pureza inmaculada. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es la declaración más importante de la escena. Viniendo de un anciano, que también viste una túnica blanca, no se trata de una doctrina abstracta, es un testimonio personal. En efecto, está diciendo, la pureza que ven en mí y en ellos no fue ganada por nuestros propios méritos ni sufrimientos, fue recibida. Fue un acto de purificación que solo el sacrificio del Cordero pudo lograr. En esta sola frase, el anciano, como representante del sacerdocio real, resume todo, el Evangelio, afirmando que la entrada en esa gloriosa multitud no se basa en el esfuerzo humano, sino enteramente en la obra redentora de Cristo. La explicación del Elder continúa, conectando la causa de la purificación con su glorioso efecto. Dice, por tanto, están delante del trono de Dios. La palabra por tanto es el eje del que depende todo su destino. No es por mérito, poder ni sabiduría, sino únicamente por la sangre purificadora del Cordero, que tienen acceso a la presencia inmediata de Dios. El Elder, quien participa de este honor, comprende que estar delante del trono no es una posición estática, sino dinámica. Le sirven día y noche en su santuario. Se describe a sí mismo y a sus compañeros. El sacerdocio que ejercen es este servicio ininterrumpido, un ciclo eterno de adoración y ministerio que constituye su mayor gozo y el cumplimiento de su propósito. Luego, añade una promesa de intimidad y protección que trasciende la mera presencia. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Al decir esto, el anciano revela el cumplimiento del anhelo más profundo de toda la Escritura. Dios mismo morando con su pueblo. No se trata simplemente de permitir que la humanidad entre en su espacio sagrado. Es el Creador mismo envolviendo a su creación redimida con su presencia protectora. La palabra tabernáculo evoca la imagen de un refugio, una tienda. El Dios del universo se convierte en la morada segura de sus hijos. El anciano describe una seguridad y una pertenencia tan completas que el cielo no es solo un lugar que habitan, sino una persona que los cobija. Con una ternura que solo podría provenir de alguien que ha conocido el sufrimiento, el anciano comienza a enumerar las ausencias que definen esta nueva realidad. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol ni ningún calor caerá sobre ellos. Cada una de estas negaciones es un bálsamo para una vieja herida. Se dirige a Juan, pero también a todo creyente que haya sentido el dolor del hambre, la agonía de la sed, el calor abrasador de la prueba o la fiebre de la aflicción. Estas no son bendiciones poéticas, sino la anulación literal de toda maldición del mundo caído.
El anciano testifica que todo aspecto del sufrimiento humano, desde la necesidad física más básica hasta la angustia más profunda, será erradicado para siempre en la presencia de Dios. Concluye su revelación con la imagen más tierna y poderosa de todas. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva. El Cordero sacrificado se convierte en el pastor solícito. Aquel que murió por ellos ahora vive para guiarlos y nutrirlos personalmente. Su liderazgo es de infinita dulzura, y el destino final de este viaje es la fuente misma de la vida, la satisfacción eterna. Como toque final de la gracia de Dios, el anciano declara la promesa definitiva: y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Al decir esto, el anciano habla con la serenidad de quien ya no recuerda lo que es llorar, como una garantía viviente de que el dolor tiene fin y que el gozo del Señor es, sin duda, nuestra fortaleza eterna. La conversación íntima entre el anciano y Juan termina, y la atención de todo el cielo regresa al Cordero y al rollo. Llega el momento crucial. Con un acto final de autoridad soberana, el Cordero rompe el séptimo y último sello. Pero lo que sigue no es un sonido atronador ni una visión cataclísmica, sino más bien lo contrario. Un silencio profundo, denso y absoluto desciende sobre el cielo, que dura aproximadamente media hora. Para los 24 ancianos, este silencio es más temible que cualquier trueno. Lo reconocen como el silencio de la corte celestial antes del pronunciamiento de una sentencia irrevocable. Es la pausa reverente antes de una nueva y más intensa manifestación del poder de Dios. Cesa toda adoración, se silencia todo cántico, mientras la creación contiene la respiración ante los juicios inminentes que estaban sellados dentro del rollo. El silencio se rompe cuando 7 ángeles que habían estado ante Dios dan un paso al frente. A cada uno se le entrega una trompeta. Los ancianos, versados en símbolos y rituales divinos, comprenden de inmediato la importancia de este acto. En las Escrituras, las trompetas siempre han sido instrumentos de proclamación solemne, para convocar al ejército, advertir de un peligro inminente, anunciar la coronación de un rey o dar comienzo a las fiestas sagradas. Saben que el sonido de estas trompetas no será un llamado a la adoración, sino una alarma para el mundo. Cada trompeta en la mano de un ángel es un decreto de juicio, una sentencia a punto de ejecutarse sobre la tierra, el mar, los ríos y los cielos. La era de los juicios indirectos por parte de jinetes estaba a punto de dar paso a intervenciones divinas, directas y devastadoras. Antes de que suene la primera trompeta, se despliega otra escena sacerdotal de inmenso significado. Un ángel se acerca y se sitúa ante el altar, sosteniendo un incensario de oro. Recibe una gran cantidad de incienso para ofrecer, junto con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro ante el trono. Los 24 ancianos observan esta escena con especial atención, pues es la continuación y el clímax de su propia obra. Las copas que sostenían, conteniendo las oraciones de los santos, se reúnen y se presentan de forma final y concentrada. Ven en este acto la seguridad de que ninguna oración ofrecida con fe ha sido olvidada o ignorada por Dios. Cada súplica, cada clamor por justicia ha sido preservado y está a punto de ser respondido. Lo que sucede a continuación es una de las revelaciones más impactantes de toda la visión. El ángel toma el incensario, lo llena con fuego del altar y lo arroja a la tierra. El humo del incienso que ascendía a Dios como un aroma agradable regresa al mundo como un fuego consumidor. Inmediatamente se oyen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los ancianos comprenden la aterradora ecuación espiritual. Las oraciones de los santos, purificadas por el fuego del sacrificio de Cristo en el altar celestial,
se convierten en el detonante del juicio divino sobre la tierra. Testifican que la intercesión de la Iglesia no es una práctica pasiva, sino una fuerza poderosa que mueve la mano de Dios, transformando las peticiones en poder y los clamores de justicia en actos de soberanía que sacuden los cimientos del mundo. Con los cielos conmocionados por el impacto del incensario, los 7 ángeles se preparan. El primer ángel se lleva la trompeta a los labios y un sonido claro y penetrante atraviesa la atmósfera celestial. Inmediatamente, granizo y fuego, mezclados con sangre, caen sobre la tierra. La consecuencia es precisa y devastadora. 1/3 de la tierra es quemado, junto con 1/3 de los árboles y toda la vegetación verde. Los 24 ancianos, desde sus tronos, observan este acto de juicio con profunda solemnidad. Ellos, que una vez dependieron de la tierra para su sustento, ven este acto no como una destrucción ciega, sino como una medida correctiva. La creación que la humanidad adoró en lugar del Creador y explotó con avaricia, ahora está herida. Es un golpe directo a la seguridad material de la humanidad y una advertencia de que el Dios que da la vida también puede negarla. El segundo ángel toca entonces su trompeta. La visión se desplaza de la tierra al mar. Algo parecido a una gran montaña ardiendo en llamas es arrojado a las aguas. El impacto es catastrófico. 1/3 parte del mar se convierte en sangre. 1/3 parte de las criaturas marinas muere y 1/3 parte de los barcos es destruida. Los ancianos, que representan a un pueblo de todas las naciones, incluidas las del mar, comprenden la importancia de este juicio. El mar, en el simbolismo bíblico, suele representar a las naciones gentiles, el comercio global y el poderío militar. Presencian un golpe al corazón del sistema económico imperial mundial. Las rutas comerciales se interrumpen, la fuente de riqueza se contamina, lo que demuestra que el orgullo de las naciones y su confianza en su fuerza naval son inútiles ante el poder de Dios. El sonido de la tercera trompeta resuena y el enfoque del juicio cobra aún más vitalidad. Las fuentes de agua dulce, una gran estrella resplandeciente como una antorcha, cae del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo, y las aguas se vuelven amargas, matando a muchos de los que beben de ellas. Los ancianos reconocen la profunda ironía espiritual de este juicio. La humanidad que abandonó la fuente de aguas vivas para beber de las cisternas rotas de la idolatría y las falsas filosofías, ahora se ve obligada a beber amargura literal. El nombre ajenjo evoca las advertencias proféticas contra la apostasía. Este juicio revela que la contaminación espiritual se manifiesta inevitablemente en ruina física, un aterrador recordatorio de que todo manantial que no fluye de Dios conduce a la muerte. Suena la cuarta trompeta y el juicio se eleva de la tierra al cielo. 1/3 del sol, la luna y las estrellas son alcanzados, perdiendo 1/3 de su brillo, y el día y la noche quedan sumidos en una oscuridad parcial. Los ancianos, que ahora moran en la luz incesante de la gloria de Dios, comprenden la gravedad de esta señal. La luz, el primer don de la creación, está siendo retirada. Es una advertencia física de la oscuridad espiritual que cubre un mundo que amaba la oscuridad más que la luz. Este juicio ataca el orden y la regularidad mismos de la creación, sobre los cuales la humanidad construye su vida y su ciencia. Es un acto que induce miedo y desorientación, un preludio a la oscuridad exterior y un llamado urgente para que el mundo se vuelva hacia la única luz verdadera. Entendido. La narración avanza hacia la proclamación de los ayes y el toque de la quinta trompeta. Tras la oscuridad parcial del cuarto juicio,
Hay una pausa en el asalto a la creación. El silencio no es roto por una trompeta, sino por una voz solitaria y ominosa. Un águila se eleva por el cielo, clamando a gritos: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta de los 3 ángeles que aún están por sonar! Los 24 ancianos escuchan esta proclamación y comprenden su terrible significado. Este es un punto de inflexión en los juicios de Dios. Los primeros 4 se dirigieron a la morada de la humanidad. Los 3 últimos, los 3 ayes, serán ataques directos contra la humanidad misma. El águila funciona como un heraldo celestial, anunciando que la fase de advertencias a través de la naturaleza ha terminado y que la confrontación directa con el pecado humano está a punto de comenzar de una manera terriblemente personal. El 5.º ángel toca entonces su trompeta y comienza el primer ¡ay! La visión se centra en una estrella que ya había caído del cielo a la tierra, una entidad angelical caída de alto rango. A este ser se le entrega la llave del pozo del abismo. Los ancianos, seguros en sus tronos, observan este acto con una profunda comprensión de la soberanía de Dios. La fuente de todo mal, el pozo del abismo, es un lugar cerrado y solo puede abrirse con permiso divino. Ven que, en su perfecta justicia, Dios usa las mismas fuerzas de la rebelión para ejecutar su juicio sobre un mundo que ha elegido aliarse con ellos. No hay caos en el plan de Dios. Incluso el mal es un instrumento en sus manos para cumplir sus propósitos soberanos. Con la llave, el ángel caído abre el pozo del abismo. Un humo denso, como el de un gran horno, se eleva, oscureciendo el sol y el aire. Y de este humo emergen criaturas aterradoras similares a langostas, pero con apariencia demoníaca. Parecen caballos preparados para la guerra, con armadura de hierro, rostros humanos, cabello de mujer y dientes de león. Sus colas tienen aguijones como los de los escorpiones. Los ancianos, que ahora ven el mundo espiritual sin velos, reconocen la verdadera naturaleza de estas criaturas. Son la encarnación visible de las fuerzas demoníacas que siempre han atormentado a la humanidad desde las sombras. Es la fealdad del pecado y la maldad del infierno desatadas visiblemente sobre la tierra. Estas criaturas reciben una orden de aterradora precisión. No deben dañar la creación de Dios, la hierba, las plantas, los árboles, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Su poder no es matar, sino infligir un tormento tan insoportable durante 5 meses que los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Los ancianos ven en esta orden la manifestación de 2 profundas verdades. Primero, la protección absoluta que el sello de Dios ofrece a sus hijos en medio del caos. Segundo, la naturaleza del juicio. Es un anticipo del infierno, una tortura espiritual y psicológica que refleja la agonía de un alma separada de Dios. Es justicia retributiva en su forma más pura, que permite a la humanidad experimentar la crueldad de sus amos elegidos. Al terminar el tormento de 5 meses, el cielo anuncia que el primer ay ha pasado, pero el respiro es breve, pues aún quedan 2 ayes más. El 6.º ángel entonces se lleva la trompeta a los labios y el eco presagia una calamidad aún mayor. Esta vez, una voz autoritaria no emana del trono, sino de los 4 cuernos del altar de oro, el mismo altar donde se ofrecían las oraciones de los santos. Los 24 ancianos reconocen el origen de esta voz con una claridad escalofriante. El altar, antaño lugar de intercesión, se ha convertido en lugar de decreto. La voz que emana de él es la misma voz de las oraciones de los mártires, ahora armada con autoridad divina, exigiendo y desatando la siguiente fase del justo juicio de Dios.
La voz del altar da al sexto ángel una orden específica: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los ancianos, con su conocimiento de la historia y la profecía, comprenden el significado simbólico de este lugar. El Éufrates no es solo un río, es una frontera espiritual. Era el límite oriental del Edén y la tierra prometida a Abraham, pero también la sede de los imperios más brutales y paganos de la historia, como Babilonia y Asiria, que oprimieron al pueblo de Dios. El hecho de que estos 4 ángeles atados allí revela que la mano soberana de Dios los había estado reteniendo. Su liberación significa que se ha eliminado una restricción divina y que el poder histórico de la rebelión contra Dios, concentrado en esa región, ahora sería usado como su látigo. Los 4 ángeles son liberados y con ellos una caballería infernal de 200 millones de soldados se desata sobre la tierra. Su descripción es de pesadilla. Los jinetes llevan corazas de color fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de sus caballos son como las de leones, y de sus bocas emanan las 3 plagas mortales: fuego, humo y azufre. Los ancianos observan esta escena y ven la perfecta simetría del juicio divino. Esta horda demoníaca no es una turba caótica. Ha sido preparada para la hora, el día, el mes y el